Buenos días, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar con este segundo día de nuestro segundo Congreso de Innovación en Rehabilitación Integral y Terapia Ocupacional, donde las distintas disciplinas que estamos ligadas y relacionadas con la salud y la rehabilitación del paciente nos unimos con la finalidad de seguir creciendo como profesionales en este espacio donde siempre buscamos compartir investigaciones, proyectos y actualizaciones que construyen a los profesionales del hoy y adaptados siempre de la mano de un entorno donde las ciencias de la salud nunca dejan de crecer y evolucionar, y nosotros con ella. Y por ello, a lo largo de estos días, 11 y 12 de diciembre de 2025, vamos a contar con diferentes ponencias en directo, ¿vale? Y otras que también van a estar grabadas para que podáis visualizarlas cuando queráis. En estas ponencias, pues vamos a exponer diferentes temáticas de actualidad y de abordaje terapéutico, ¿de acuerdo? Y también mencionar que para aquellos que no puedan estar en directo en las ponencias que tenemos pactadas, no os preocupéis porque vais a tener la posibilidad de disfrutar de estas ponencias a lo largo de estos días 11 y 12, ¿vale? Se van a quedar grabadas en la plataforma para que podáis visualizarlas en cualquier momento a lo largo de estos 2 días que quedan, ¿de acuerdo? Vale, pues para comenzar, en este segundo día de hoy, día 11 de diciembre, trataremos la temática más allá de los datos cuantitativos, la investigación cualitativa en el trastorno mental grave como generadora de evidencia científica, que viene de la mano de todo un profesional y ya un miembro más de esta casa de Congreso Citori, que es don Jorge Pérez Corrales, terapeuta ocupacional y doctor en Ciencias de la Salud, que pertenece al Grupo de Investigación de Humanidades e Investigación Cualitativa, que es coordinador del Grupo de Innovación Docente, Motivación y Enseñanza, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos en Alcorcón, Madrid. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias. Buenos días, Miriam. Muchas gracias. Fenomenal. Pues te voy a dar paso, si quieres, para que continúes tú, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como es preceptivo, daros las gracias tanto a Pablo como a ti por haberme invitado a participar en esta segunda edición del Congreso de Rehabilitación y Terapia Ocupacional. Para mí es un placer poder compartir la experiencia con diferentes compañeros, en algunos casos amigos, como he visto en el resto de las ponencias. Y bueno, pues espero que desde mi experiencia, en este caso en el ámbito investigador, pues os pueda aportar algo o al menos una forma diferente de entender la investigación en terapia ocupacional y en el ámbito de la salud mental. La ponencia de hoy versa sobre la investigación cualitativa en trastorno mental grave como generadora de evidencia científica. Cuando hablamos de trastorno mental grave, por contextualizar brevemente, hablamos de personas con trastornos psicóticos no orgánicos, con deterioro social, funcional, ocupacional, laboral, como pueden ser los trastornos pertenecientes al espectro de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. A mí, cuando hablo de investigación cualitativa, siempre me gusta comenzar con algunas preguntas reflexivas, ¿no? En primer lugar, sobre todo porque cuando hablamos de investigación muchas veces nos viene a la cabeza la forma más tradicional, que es la investigación cuantitativa, que lo que busca es medir o cuantificar determinadas intervenciones, tratamientos, ¿no? Pero yo lo que planteo es si realmente todo es medible y cuantificable. Si se podrían comprender situaciones en las que el mecanismo principal no es de causa-efecto, es decir, yo aplico un determinado tratamiento, realizo una determinada intervención y veo si la persona mejora, ¿no? Si tiene un efecto, si es eficaz lo que yo estoy haciendo. Sino que lo que buscamos es comprender, entender cuáles son las emociones, las opiniones o las perspectivas donde predomina la subjetividad y que están ligadas a esas intervenciones o esas formas de entender nuestra profesión, ¿no?
Si es posible cuantificar la felicidad o el sufrimiento psíquico de una persona y si es posible, si estos datos se corresponderían con la realidad objetiva de cómo lo vive. Y tú puedes decir, pues hombre, sí, Jorge, hoy en día hay instrumentos de valoración que lo miden absolutamente todo, ¿no? Y probablemente que los hay instrumentos con escalas Likert, con diferentes ítems, ¿no? En las que podemos medir en base a una puntuación del 1 al 5, del 1 al 10 en esos ítems, pues el nivel de felicidad o de sufrimiento psíquico. Sí, de acuerdo. Pero esos datos estadísticos, matemáticos, se corresponden con la realidad de cómo vive la persona ese sufrimiento psíquico, por ejemplo. La cultura, la etnia, los estereotipos pueden influir en la vivencia de una situación de salud o enfermedad. Es lo mismo tener un problema de salud mental, un trastorno mental en una gran ciudad en Estados Unidos, en un barrio obrero en España o en una aldea del sudeste asiático o en países del Magreb, del norte de África, o hay condicionantes culturales, étnicos, estereotipos sociales que pueden influir en esa vivencia de la enfermedad. O incluso en cómo intervienen los profesionales con personas con un diagnóstico de trastorno mental. Es lo mismo si el enfoque profesional lo llevan sanitarios con un enfoque más biomédico, más biologicista, u otros que abogan por enfoques más humanistas o psicosociales. ¿Cómo influye el estigma de la sociedad? ¿Cómo influye el estigma de los propios profesionales? Si nos lo llevamos a terapia ocupacional, todo se puede resumir en si la persona es funcional en sus ocupaciones o en sus actividades de la vida diaria mediante una puntuación en una escala y o la correlación con otra escala diferente. Es decir, administramos un instrumento de valoración ocupacional o funcional, otro de calidad de vida, hallamos correlaciones, ¿no? Y vemos que a mayor funcionalidad o participación, mejor calidad de vida de la persona. ¿De acuerdo? Pero en terapia ocupacional, nosotros que estamos constantemente hablando de la importancia de la experiencia, de la importancia del significado, realmente una puntuación en una escala nos indica o nos explica cuál es el significado que tiene para una persona que lleva años enclaustrada en su casa poder salir a tomar un café con un amigo, iniciar una actividad de voluntariado para ayudar a otros o poder cocinar para sus compañeros del dispositivo de rehabilitación psicosocial. ¿Cómo medir qué es lo que pasa dentro de una madre o de un padre que se enfrenta al suicidio de un hijo? ¿Y de sus compañeros? ¿Y de los profesionales que han acompañado en su proceso a esa persona? ¿Esto se puede entender mediante términos estadísticos o matemáticos? ¿O realmente necesitamos metodologías más holísticas que profundicen en esa experiencia que viven las personas? ¿Cuál es el sentido que tiene el fenómeno de escuchar voces en la vida de la persona que lo experimenta? Porque tradicionalmente la psiquiatría clásica, ¿no?, nos decía que las alucinaciones auditivas son simplemente síntomas que hay que eliminar, que no hay que el entendimiento puede ser complementario, pero que el tratamiento consiste en eliminarlos o que remitan. Sin embargo, hoy movimientos como el de escuchadores de voces en salud mental lo que nos indican es que precisamente tenemos que comprender cómo es la experiencia para la persona, cuál es la función que tiene este fenómeno de escucha de voces, ¿no? Y aquí entran metodologías como la investigación cualitativa que lo que busca es generar conocimiento desde esa experiencia. ¿Se puede entender un concepto holístico como la espiritualidad de las personas de manera fragmentada mediante variables? ¿O necesitamos metodologías más integrales que nos ayuden a conectar todas esas implicaciones que tiene la espiritualidad para una persona en relación a sus valores, sus intereses, su forma de entender la vida? Estas son algunas de las preguntas que yo me hice cuando empecé a trabajar en la universidad, ¿no? Yo venía del ámbito clínico y al final yo creo que uno se posiciona como investigador como ya se ha posicionado como clínico, ¿no? Y para mí,
como para cualquier otro terapeuta ocupacional, fundamentalmente en el ámbito de la salud mental, siempre había sido fundamental entender cómo eran las experiencias de participación y de desempeño de las personas y cuál era el significado que ellos atribuían a estas experiencias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final fue como una transición muy fluida hacia la investigación cualitativa, porque yo veía o yo detecté, ¿no?, que la investigación cuantitativa no daba respuesta a algunas de las preguntas que yo me planteaba como investigador. Entonces, bueno, yo me empecé a formar como investigador cualitativo, hice mi tesis doctoral sobre la experiencia vivida de personas con trastorno mental grave que realizan un voluntariado. Y, bueno, pues desde ahí también es desde donde surge esta ponencia desde los años de experiencia en la investigación cualitativa, ¿no? Y, bueno, también como terapeutas ocupacionales lo que buscamos es potenciar las capacidades de las personas, ¿no?, e intentar que las limitaciones no interfieran tanto. Entonces, sinceramente, para mí, enfrentarme a esta amalgama, ¿no?, de términos como la Udeman-Whitney, la W-Wilkinson o la correlación de Pearson, a mí lo que me generaba era mucha duda, mucha frustración, mucha rabia. Entonces, bueno, pues en ese equilibrio entre la potenciación de mis capacidades y que las limitaciones no interfieran tanto, ¿no?, pues yo me fui por la investigación cualitativa. Por lo tanto, antes de empezar a profundizar, sí que merece la pena detenernos unos minutos a ver cuáles son las diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es deductiva, es decir, busca una verdad objetiva y única cuyo objetivo es medir, cuantificar, contrastar hipótesis. Sin embargo, la investigación cualitativa es inductiva, es subjetiva y es múltiple. Es decir, asume que no hay una realidad objetiva y única, sino que hay diferentes formas de entender los fenómenos en función de las diferentes personas que lo viven. Por lo tanto, lo que busca es explorar, entender, describir, analizar un determinado fenómeno dentro del contexto social de la persona. En relación a los estudios, la metodología no sigue el desarrollo de estudios experimentales de casos o controles o de ensayos clínicos, sino que utiliza estudios fenomenológicos, etnográficos, de acción participativa, estudios cualitativos de casos o incluso basados en el arte, en los que la recogida de datos se realiza mediante entrevistas en profundidad no estructuradas y o semiestructuradas, grupos focales, observación, análisis de narrativas y documentos personales e incluso recogida de datos a través de dibujos o fotografía que realizan los propios participantes. En la investigación cualitativa, el investigador no es neutro, la investigación forma parte del campo de estudio, por lo tanto, se asume y no es un sesgo siempre y cuando se describa cuál es el posicionamiento del investigador con respecto al fenómeno de estudio, que el investigador influye en el campo de estudio y el campo de estudio influye en el propio investigador. Por lo tanto, el muestreo se realiza por propósito o intencional, es decir, se selecciona a aquellos participantes que han vivido la experiencia, que mayor riqueza pueden aportar y que están dispuestos a compartirlo con los investigadores. El análisis no se realiza un análisis matemático o estadístico mediante programas como el SPSS, sino que se realiza un análisis temático de contenido de manera manual o mediante programas o software cualitativos como pueden ser el NVivo o el MaxQDA. Y en cuanto a los criterios para asegurar la calidad y el rigor metodológico, se utilizan los criterios COREC, SRQR o los criterios de UVA y Lincoln, tal y como están descritos en la Red E4 de Calidad y Transparencia en Investigación en Ciencias de la Salud. Si tenéis curiosidad y queréis ampliar un poco más el conocimiento sobre cuáles son los criterios que rigen los estudios cualitativos, estos son los dos artículos de referencia que podéis encontrar en
en abierto en Internet o a través de PubMed o buscadores en ciencias de la salud. Por lo tanto, la investigación cualitativa surge de las ciencias sociales, surge de la filosofía, de la antropología, de la etnografía o de la sociología. Y aquí yo creo que entramos un poco en ese debate clásico, ¿no? En el que cuando estamos pues con 13, 14 años casi, ¿no? Estudiando la educación secundaria obligatoria, tenemos que elegir si queremos ir por ciencias o queremos ir por letras, si queremos ir por ciencias naturales o queremos ir por ciencias sociales, ¿no? Y al final parece un debate entre, oye, ¿qué conocimiento es más válido? ¿Aquel que se crea a partir de las ciencias sociales o el que se crea a partir de las matemáticas, la física, la química, las ciencias más naturalísticas relacionadas con el método científico? Es decir, ha habido una evolución en la creación de conocimiento desde esas ciencias sociales al método científico, o realmente nos encontramos ante diferentes paradigmas que dan respuesta a diferentes preguntas. Pues yo creo que aquí hay que ser humildes, ¿no? Y como investigadores que buscamos generar evidencia científica, no tenemos que descartar ninguna metodología. Es decir, yo no afirmo que la metodología cualitativa sea más válida que la metodología cuantitativa. Lo que creo es que son dos paradigmas diferentes que dan respuesta a diferentes preguntas, ¿no? Y de hecho cada vez más hay estudios mixtos en los que se aplica una determinada intervención y se hace un pre y un post y se ve la eficacia de las intervenciones, ¿no? Mediante metodología cuantitativa, y luego en paralelo se realizan estudios cualitativos en la que se entrevista a los participantes para profundizar en el porqué, ¿no? de esos resultados y que nos permita dar mayor profundidad o mayor riqueza a esos estudios. Porque si nos centrásemos, ¿no? únicamente en investigación cualitativa y fuésemos muy fundamentalistas, ¿no? Podríamos hacer algunas afirmaciones, como la de Husserl, uno de los principales fenomenólogos y donde surge la investigación cualitativa, la que decía que el método científico apropiado para el estudio de los fenómenos físicos resulta inapropiado para el estudio del pensamiento y la acción humana, ¿no? Casi como esa fábula o esa metáfora, ¿no? del conjunto de ciegos sabios que tienen que describir mediante el tacto cómo es un elefante, ¿no? Y el ciego sabio que toca la trompa dice, pues un elefante es alargado y musculoso, ¿no? Y el que toca la oreja dice, no, es fino y cartilaginoso. Claro, esto podría ser una metáfora, ¿no? De cómo la investigación cuantitativa busca fragmentar los fenómenos para medirlos, cuantificarlos de una manera más exhaustiva, y la investigación cualitativa lo que ayudaría es a entender el fenómeno en su globalidad. Pero tenemos que ser capaces de desarrollar conocimiento, generar evidencia científica de una manera más holística, pero también de una manera más fragmentada en las que podamos entender cada una de las variables, ¿no? Porque si lo apostamos todo a la investigación cualitativa, lo que perderíamos es estudios tan necesarios, ¿no? o datos cuantitativos tan necesarios como los que ya tenemos en terapia ocupacional, por nombrar solamente algunos, ¿no? Como este metaanálisis publicado ya en el año 2017 por IQ y colaboradores sobre la efectividad clínica de la terapia ocupacional en salud mental, en la que se mostró que la terapia ocupacional en el ámbito de la salud mental produce un efecto moderado sobre la mejora del desempeño ocupacional y un efecto pequeño sobre la mejora del bienestar, aunque en este caso
solamente se expresó en reducción de síntomas positivos y negativos mediante la escala PANSS en trastornos psicóticos. También tenemos revisiones sistemáticas como la del año 2018 de D'Amico y colaboradores, en la que se mostró cómo la terapia ocupacional centrada en objetivos individuales mejora la participación y el desempeño en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y en la participación social de las personas con trastorno mental grave, o incluso, por poner algunos ejemplos, estudios de coste-eficacia, como este ensayo clínico realizado en Japón en el año 2020, en el que un programa a 2 años de terapia individual, de terapia ocupacional con abordaje individual, combinado con programas de terapia ocupacional con abordaje grupal, disminuían las tasas de rehospitalización en personas con esquizofrenia y, por lo tanto, ahorraban costes al sistema de salud, ¿no? Y no nos engañemos, cuando tenemos que dar resultados de efectividad, de eficacia a las instituciones de ámbito ya más macrosistémico, a nivel sanitario, a nivel político, tenemos que ser capaces no solamente de decir que lo que hacemos es útil, es eficaz, ¿no? que las personas mejoran, sino que además podemos llegar a ahorrar costes a esos sistemas de salud. Y esto únicamente se puede conseguir mediante la investigación cuantitativa. El valor de la experiencia de las personas con problemas de salud mental ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, por poner algún ejemplo, ya desde el año 2005 en la Conferencia Ministerial de Helsinki, en el que se reconoce esa experiencia de las propias personas, de los propios usuarios y de sus familiares como una base fundamental para la planificación y el desarrollo de los servicios de salud mental. Y esto ha sido refrendado en los diferentes planes estratégicos, planes de acción en el ámbito de la salud mental, tanto a nivel internacional de la Organización Mundial de la Salud, a nivel europeo, o en las diferentes estrategias de salud mental a nivel nacional, la Estrategia Nacional de Salud Mental. Y, bueno, pues como sabéis, ¿no? Aquí en España las competencias sanitarias y educativas están transferidas a las comunidades autónomas y ese valor de la experiencia también está reconocido en la mayoría de los planes estratégicos de salud mental de las comunidades autónomas. Por lo tanto, si esa experiencia en primera persona es ampliamente reconocido y es evidente que tenemos que basarnos, ¿no?, para hacer una verdadera atención centrada en la persona, en cómo percibe la persona su propia participación, su desempeño, qué significado atribuye. E incluso ya se está contratando en España, en otros países tiene un recorrido mayor, pero se está contratando a expertos por experiencia en primera persona, a trabajadores de apoyo mutuo como expertos dentro de los equipos interdisciplinares, ¿no?, junto con el psicólogo, la psicóloga, la terapeuta, los educadores sociales, como un miembro más del equipo. Y lo que nos da a entender es que se produce una validación de esa experiencia, ¿no? Y de alguna manera llegamos a equiparar el poder, ¿no?, que tradicionalmente ha tenido en salud mental los profesionales de su modelo paternalista, en la que el único conocimiento válido era el que generaban los profesionales, ¿no? Y el reconocer esa experiencia es una forma de empoderar también y de hacer un equilibrio en esos poderes en salud mental, ¿no? Que esta experiencia es útil también y cada vez se aboga más por incluir expertos por experiencia en los planes formativos, tanto de grado como de posgrado en las universidades y en las formaciones a profesionales sanitarios, que esa experiencia se utiliza para la gestión de recursos, de dispositivos, de la elaboración de planes de salud mental. Por lo tanto, si todo ello ya se ha validado y reconocido esos niveles, evidentemente tenemos que ser capaces de generar evidencia científica desde esa experiencia en primera persona.
Y aquí es donde surge el modelo o el marco de la recuperación, el recovery, ¿no? Y uno de los artículos de referencia es el artículo de Davidson y Rowe del año 2007, en el que diferencia el recovery from, que sería quería referencia a la recuperación clínica, ¿no? Como un conocimiento construido por los propios profesionales, en la que se enfoca la recuperación como recuperarse de algo, recuperarse de una enfermedad, de unos síntomas y buscar un funcionamiento, entre comillas, normal, que no se desvíe de los estándares sociales, frente a la recuperación personal o recovery in, que es un conocimiento construido por los propios usuarios en primera persona. Este marco, este modelo de recuperación surge del movimiento de vida independiente y de lucha por los derechos civiles de las minorías en los años 60 y 70, que en muchos casos estaban marginadas y estigmatizadas como eran las personas con problemas de salud mental. Por lo tanto, estar en recuperación desde este paradigma es una vivencia subjetiva de superación de dificultades en las que la persona siente cierto control sobre su vida, haya o no sintomatología presente. Y si hay una definición de referencia en el ámbito de la recuperación personal, es la definición de Anthony del año 93 que describe la recuperación personal como, voy a leer de manera literal, un proceso profundamente personal y único de cambiar las actitudes, valores, sentimientos, objetivos, habilidades y o roles de la persona. Es una forma de vivir una vida satisfactoria, esperanzadora y contribuyente, incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad. La recuperación implica el desarrollo de un nuevo significado y un propósito en la vida. Es decir, la recuperación no va de síntomas, no va de un funcionamiento normal, va de recuperación, fijaros, de roles, algo tan imbricado en el ADN de los terapeutas ocupacionales, ¿no? Como la participación en ocupaciones significativas ayuda a reconstruir los roles de la persona y ese libreto de roles ayuda a reconstruir su propia identidad. Y cómo el tener una vida con significado es más útil que tener o no síntomas psicóticos o de otra índole. Por lo tanto, lo que vemos es que tanto los procesos de recuperación en el ámbito clínico como la medición o generación de evidencia en esos procesos tiene que ver no solamente con los profesionales, sino también, evidentemente, con los propios usuarios, ¿no? Y que tenemos que ir caminando o pedaleando en paralelo para que esa construcción de conocimiento siga avanzando. No podemos ir por separado. Y desde aquí es desde donde decíamos, ¿no? que surgía este modelo de recuperación que se ha enmarcado dentro del modelo o del marco CHIME, que es el recuadro que veis aquí en verde. En el acrónimo CHIME veis que las iniciales, ¿no? CHIME, surgen de esos constructos identificados mediante revisión de estudios cualitativos en los que los investigadores hacen una revisión amplia y exhaustiva del proceso de recuperación desde los estudios cualitativos publicados en el estudio de las experiencias en primera persona, y lo que nos dicen las personas que para ellos estar en recuperación significa estar conectados con los demás, tener relaciones significativas, sentirse parte de la comunidad, tener esperanza y optimismo acerca del futuro, sentir que se va a poder salir de esa situación de sufrimiento, que uno se va a poder recuperar, tener metas, objetivos, sueños, aspiraciones, tener una identidad más allá del rol de enfermo y del estigma, tener una vida con significado y sentirse empoderado como sinónimo de tener responsabilidades, control sobre la propia vida y centrarse en las propias fortalezas. Este modelo CHIME surgió de una revisión sistemática del año 2011
Pero en el año 2017 se hizo una ampliación de este modelo, aunque luego hay otras variantes del modelo o del marco Chime, ¿no? En el que se volvió a hacer una revisión y se dijo, oye, sí, la conectividad, la esperanza, la identidad es importante, pero también en los procesos de recuperación hay dificultades, hay profesionales, ¿no? Y se reconoce mucho el apoyo de los profesionales y de las terapias, la importancia también de la aceptación y de la vivencia del momento presente y el retorno o deseo de normalidad. Y esta normalidad, que a veces es un término que huimos un poco de él, ¿no? Porque hay que coger con muchas, con un poco entre comillas, ¿no? Por el uso que se le ha dado a la palabra normalidad o ser normal. Pero la realidad es que cuando haces una revisión de estudios cualitativos sobre los procesos de recuperación, las personas lo que te expresan y con estas palabras es que lo que quieren es tener una vida normal y sentirse como personas normales, ¿no? Voy a compartir un vídeo sobre el enfoque de recuperación personal y las diferencias con la recuperación clínica del psiquiatra y académico holandés de la Universidad de Utrecht, Jim van Os, que yo creo que va a ayudar a clarificar mucho algunos de los aspectos que yo he introducido. Y lo que es interesante es la idioma y los conceptos asociados con la dimensión médica y la dimensión de recuperación personal, existencial. Porque están utilizando diferentes palabras para la misma cosa. Y es algo que no sabemos muy bien dentro de los servicios de salud mental cómo manejar. Porque, por ejemplo, puedes hablar de un síntoma, pero también puedes hablar de un señal. O puedes hablar de problemas, pero también puede ser un dilema. O bien puedes hablar de un tratamiento, o bien es un proceso. Puedes hablar del profesional que necesita ser a distancia o el profesional que busca acercarse a la persona. O para mejor, puedes hablar de un paciente, una persona, o puedes hablar de hacer algo o bien estar con la persona. Y esa es la diferencia muy bonita, yo creo, de esos tipos de idiomas. Y no sabemos muy bien dentro de los servicios de salud mental cómo manejar, porque sí puedes decir, claramente, a veces hay que tratar y utilizar medicamentos y utilizar psicoterapias, técnicas. Muy bien. Y utilizas un idioma que está congruente con esa dimensión. Pero otras veces, muy a menudo, no tienes que actuar, tienes que estar, tienes que tener presencia con la persona y no pensar médicamente de síntomas y de la distancia profesional. Tienes que ayudar a la persona en la dimensión personal existencial y es otra cosa. Yo creo que eso es fundamental. Si es hablando de reforma, de tener en cuenta esos dos tipos de idioma y de experimentar y la relación con la persona en esos dos tipos de dimensiones. Y también tiene relevancia clínica desde el punto de vista médica. ¿Por qué? Ese es un estudio donde han hecho un seguimiento de personas con trastornos psicóticos graves que ya tenían 20 años contactos con los servicios, como se dice, crónicos, y un momento dado se ha introducido un enfoque sobre recuperación personal en la dimensión existencial y también combinado con el seguimiento tradicional psiquiátrico con medicaciones y medir los síntomas. Y se han dado cuenta que después de un año lo que iba mejorando era la dimensión de recuperación personal.
pero la dimensión clínica, sintomática, estaba flaco. Entonces, la plasticidad y la posibilidad de mejorar muy a menudo es en el campo existencial y no es en el campo clínico tradicional. Entonces tiene relevancia eso, ayudar a la gente a recuperar la perspectiva funciona mejor a veces que mejorar los síntomas. Porque nosotros los seres humanos somos muy misteriosos, podemos captar el sufrimiento desde otro perspectivo. Estamos capaces de hacer eso, pero eso es algo que no sabemos muy bien cómo anda, cómo hacer eso. Y eso es crucial. Pues fijaros la importancia de esto, ¿no? A mí este estudio me parece realmente interesante en el que en un proceso de intervención a un año vista, ¿no? Cuando se pararon a medir los resultados al finalizar ese año, lo que se encontraron es que los síntomas no cambiaban, pero sí cambiaba la perspectiva de la persona, ¿no? Se sentía más esperanzado, se sentía empoderado, su vida tenía más significado. Por lo tanto, aquí nos tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco los profesionales para medir o entender los procesos, ¿no? Porque como terapeutas ocupacionales quizá no hemos sido muy proclives en la generación de evidencia científica en el ámbito de la salud mental, quizá en otros ámbitos sí, ¿no? Pero si nos adscribimos al modelo biomédico en el que tratamos de demostrar únicamente que lo que hacemos sí da resultados funcionales, pero nos olvidamos de traducir esos procesos dentro ¿no? como ayuda a que la vida de las personas tenga más significado, creo que nos estamos perdiendo una parte muy importante de la generación de evidencia científica. Porque no olvidemos que de esas revisiones de estudios cualitativos, de donde surge el paradigma de la recuperación, posteriormente, como ha sucedido en muchos casos a través de la investigación cualitativa, se han llegado a generar instrumentos estandarizados que ahora ya sí, mediante metodología cuantitativa, es capaz no solamente de entender y contextualizar esos fenómenos, sino de medir y cuantificar los procesos de recuperación. Aquí os pongo algún ejemplo sobre el instrumento de proceso de recuperación utilizado en el Servicio Nacional de Reino Unido, en el que mediante una escala Likert, ¿no? en el que los propios usuarios autoevalúan su proceso de recuperación con diferentes afirmaciones, en este caso con 15 ítems, en las que tienen que mostrar su nivel de acuerdo o desacuerdo. Vemos que los ítems están basados en esos constructos del modelo de recuperación, desde me siento mejor conmigo mismo, soy capaz de hacer cambios en la propia vida, mi vida tiene un propósito, tengo control sobre las acciones que desarrollo, me siento motivado, me siento empoderado, ¿no? Y en el contexto español también tenemos estudios, ¿no? que han sido capaces de validar instrumentos de recuperación personal, como el Recovery Assessment Scale, o más recientemente un terapeuta ocupacional e investigador de la Universidad de Málaga, José Antonio Garrido Cervera, ¿no? ha realizado su tesis doctoral sobre el proceso de validación de la versión española del cuestionario de recuperación IROC en pacientes con trastorno mental severo. Una tesis doctoral que he tenido la oportunidad de revisar y que os recomiendo encarecidamente a todos los terapeutas ocupacionales interesados en el ámbito de la recuperación personal y la tenéis en abierto en Internet. Por lo tanto, si nos vamos a este marco de recuperación, también a mí me parece interesante ir revisando algunos estudios realizados por terapeutas ocupacionales y algunos de los que hemos realizado desde nuestro grupo de investigación para poder ver realmente la verdadera importancia de la generación de evidencia científica desde la investigación cualitativa.
En primer lugar, me gustaría comenzar por esta revisión de estudios sobre la importancia, ¿no?, de cómo participar en ocupaciones significativas se relaciona con la recuperación en personas con problemas de salud mental grave y persistente desde su propia perspectiva. Este es un estudio realizado por investigadores australianos en el que el objetivo de esta revisión fue, ¿no?, identificar en qué medida esas experiencias de participación ocupacional, es decir, el hacer la vida cotidiana, ¿no? Porque a mí la palabra cotidianidad me parece una palabra que define muy bien nuestra profesión, ¿no? La terapia ocupacional es la terapia de lo cotidiano, de cocinar, de salir a pasear, de tomar algo con un amigo, de poder vestirse solo, ¿no? Y cómo esto estaba implicado en el proceso de recuperación, ¿no? Tras el cribado metodológico se analizaron finalmente 17 estudios con metodología cualitativa y el concepto central que emergió de ese análisis, ¿no?, fue ver la recuperación como un viaje a través de las ocupaciones, ¿no? La metáfora del viaje es una metáfora que se ha utilizado mucho en los procesos de recuperación y es algo que precisamente surgió, ¿no?, en estos resultados o los hallazgos cualitativos de esta revisión, en las cuales describen, ¿no?, cómo este viaje, los usuarios, las personas con trastorno mental grave, describen la recuperación como un viaje en el cual, en un inicio, ¿no?, empiezan con un cierto reenganche gradual con la ocupación, empiezan a realizar algunas de las actividades que fueron abandonando durante el proceso de enfermedad y empiezan, bueno, pues a hacerlas sin ninguna expectativa, sin objetivos muy ambiciosos. Y son ocupaciones que les permite reconectar consigo mismos y reconectar con el mundo, ¿no? Cómo poco a poco se van comprometiendo, van adquiriendo un sentimiento de competencia, de autoeficacia, van estructurando rutinas en base a su propia cotidianidad y cómo eso posteriormente les permite participar en la comunidad, ayudar a otros, ¿no? Y cuando yo leo un poco estas fases, ¿no?, de esta revisión, a mí lo que me viene a la cabeza es precisamente el proceso de remotivación de Carmen Gloria de las Heras, ¿no? Cómo a través de esas 3 etapas de exploración, competencia y logro, las personas incrementan su proceso evolutivo y el sentido de vida. Por lo tanto, desde aquí, como terapeutas ocupacionales, también somos capaces de generar evidencia científica a través de la descripción que los propios usuarios hacen de sus procesos de recuperación desde una perspectiva ocupacional. Y esto imbrica directamente, ¿no?, con esos constructos de conectividad, de esperanza y optimismo acerca del futuro, de tener una identidad más allá del rol de enfermo, el sentido de vida y el empoderamiento. Y esto tiene implicaciones para la terapia ocupacional, ¿no? Como la importancia de acompañar esos procesos de recuperación y de generación de conocimiento desde la co-construcción de experiencias y significados con las propias personas, ¿no? Y, por supuesto, desde la propia ocupación. Y esto es algo que la investigación cualitativa nos ayuda. Bueno, os voy a comentar algunas pinceladas de estudios de investigación cualitativa que hemos llevado a cabo en nuestro grupo de investigación. El primero de ellos, ya os digo, algún pequeño resultado en este caso en el estudio que realizamos para mi tesis doctoral sobre la experiencia vivida de las personas con trastorno mental grave que realizan un voluntariado, en el que lo que buscamos fue describir la experiencia de las personas que realizan un voluntariado, cuál era el significado, cuál era el papel del voluntariado desde su propia percepción en sus procesos de recuperación y además describir esa relación entre voluntariado y trabajo, ¿no?
Y lo que nos encontramos también fue que haciendo un análisis de los resultados, desde el modelo, desde el marco Chime, ¿no? La realización de un voluntariado también tenía mucho que ver con su propio proceso de recuperación, cómo ayudar a otros les ayudaba a sentirse conectado, a tener esperanza sobre el futuro, ¿no? Y me gustaría compartir algunas de las narrativas que fuimos encontrando. Antes de compartirlas, perdón, que me gustaría contextualizar, nosotros hicimos un estudio en el que entrevistamos a personas con trastorno mental grave que hacían diferentes tipos de voluntariado. Desde reparto de comida a familias necesitadas, personas que hacían voluntariado en residencias de mayores haciendo procesos de acompañamiento a mayores en situación de soledad no deseada o que no tenían familia, voluntariado en protectoras de animales, voluntariado como expertos por experiencia con otras personas con trastorno mental, incluso voluntariados generando entrenamientos de fútbol, como entrenadores de fútbol con chavales con discapacidad intelectual, personas con trastorno mental grave que daban clases de ajedrez dentro de un programa de voluntariado a niños en situación de riesgo de exclusión social. Y bueno, pues ya os digo, voy a compartir una vez contextualizado, voy a compartir algunas de estas narrativas que yo creo que reflejan claramente este proceso de recuperación. Me voy a la pantalla auxiliar para leerlas. Conectividad. Me siento súper bien porque yo siempre he sido una chica que me he relacionado mucho con los demás. Entonces, a raíz de que caí enferma, no me he relacionado con nadie y no era yo. Y ha influido en darme felicidad, en no estar sola todo el día. Porque yo me encerraba en mí misma a estar sola y a lo mejor me iba a tomar una Coca-Cola sola, me iba al cine sola. Y estar todo el día sola tampoco es bueno. Hacer voluntariado me hace sentir pues, que estoy en comunicación con la demás gente y me relaciono. Esperanza y optimismo sobre el futuro. Una sensación agradable es como cuando tomas un buen vino, que te sientes satisfecho, realizado. Tienes un poco de paz espiritual que a lo mejor no tienes en otro momento. O sea, te relaja, te ayuda y te sirve también de ver un futuro. Que ahora la vela sopla a favor. Te genera a ti expectativas que yo desconocía, me enriquece. Identidad. Al principio me costó mucho definirme con qué era yo, que no me veía como un enfermo, pero poco a poco eso fue cambiando. Hace ya tiempo que yo digo lo que soy, o sea, no digo que soy enfermo mental. Pues al final di un vuelco y dije, joder, pues yo en realidad soy esto, soy profesor de guitarra y músico. A decir, pues sí es verdad, ¿por qué soy yo un esquizofrénico? ¿Y esto no vale? ¿Todo lo que tengo aquí no vale? En realidad yo me vería como un esquizofrénico si estuviera todo el día en casa encerrado, medicado, pero es que no es así. Fijaros, ¿no? La fuerza de esta narrativa en la que está describiendo ese cambio de identidad y cómo la identidad ocupacional, que es la que surge de la participación en ocupaciones significativas y de la adquisición de un rol de voluntariado, cambia su perspectiva sobre sí mismo y la presentación que hace al mundo, ¿no? y la potencia de estos cambios a nivel identitarios. Significado de vida. El voluntariado le da sentido a tu vida. Si no fuera el voluntariado, pues habrá que buscarse otra manera de sentirse realizado. Para seguir avanzando a lo largo de la vida, desde que naces hasta que mueres, tienes que darle sentido a la vida y hacerlo correcto mirando a tu alrededor. Saber lo que tienes que hacer y cómo después puedes hacer que los demás se sientan más felices. Todo se centra al final en ser felices con uno mismo. Para eso uno quiere sentirse realizado. Para ser feliz con lo que tienes, con lo que haces, con lo que eres más bien, ¿no? Narrativas relacionadas con el empoderamiento, relativas al compromiso, a la responsabilidad, a las obligaciones, a la lealtad. Todo esto, claro, no surge de la nada, ¿no? Estos son algunos ejemplos de narrativas de un proceso de investigación mucho más amplio, en los cuales todas las entrevistas a los propios usuarios se graban y se transcriben de manera literal, se analizan y se asignan, ¿no? Se van fragmentando en diferentes
fragmentos atribuyéndoles códigos de significado, se organizan en categorías, subtemas y temas, ¿no? Mediante un análisis temático inductivo. Por eso decimos que la investigación cualitativa es inductiva, porque surge de los propios datos, ¿no? Y desde ahí llegamos a esos temas principales que nos dan el entendimiento, ¿no? del fenómeno de estudio. Aquí veis pues, algunos ejemplos de la codificación y la agrupación en categorías, subtemas y temas principales del proceso de análisis de este estudio. Y luego, evidentemente, ¿no? Pues, como es preceptivo, estos resultados deben comunicarse a la comunidad científica para que no solamente se queden en la academia, sino que puedan generar un impacto clínico, ¿no? Para otros investigadores y para otros profesionales de la terapia ocupacional. En este caso, nosotros publicamos una serie de 3 artículos en revistas de alto impacto internacional, indexadas en Journal Citation Reports, como puedan ser BMJ Open o la revista americana de terapia ocupacional, que podéis consultarlos también en internet, o bueno, si el del American Journal no están abiertos, si lo queréis me escribís y yo os lo paso. Estudios, ¿no? de otros compañeros terapeutas ocupacionales a nivel internacional, como este publicado este mismo año, en el año 2025, en la revista escandinava de terapia ocupacional, por investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, en el que hicieron un estudio cualitativo sobre la experiencia de personas con trastorno mental implicados en un proceso o en un programa estructurado de terapia ocupacional de 14 sesiones denominado Equilibrio en la vida cotidiana, ¿no? Este programa de 14 sesiones consiste en trabajo tanto a nivel individual como grupal, en el cual en cada una de las sesiones se van trabajando objetivos relacionados con pues, las rutinas de las personas, la participación en ocupaciones significativas, el establecimiento o la recuperación de relaciones interpersonales. Se van planteando pequeños objetivos a nivel individual y grupal, objetivos también relacionados con el equilibrio ocupacional, con las actividades básicas, instrumentales, cada uno un poco las metas y objetivos que tenía, ¿no? Y se hizo un análisis mediante el marco o el modelo CHIME que ya hemos descrito, ¿no? Los investigadores lo que fueron identificando en esta participación, en este programa estructurado de terapia ocupacional, son aquellas categorías que estaban implicadas o que los propios usuarios percibían que estaban implicadas en su proceso de recuperación, y lo que vieron es una congruencia total, ¿no? entre el proceso de recuperación percibido por los usuarios con el proceso de recuperación de su participación en este programa, ¿no? Fueron identificando que ellos, mediante la participación en este programa, se sentían más conectados con los otros, estaban más motivados a cambiar, se sentían más esperanzados porque veían a otros que estaban consiguiendo sus objetivos funcionales, les dio un sentido de propósito, ¿no? Y el hecho de poder adquirir pequeñas responsabilidades en su día a día hizo que se percibiesen como personas más allá del propio diagnóstico. Aquí hay algo interesante que los investigadores también reflejan, y es que el concepto, ¿no? que aparece aquí de equilibrio ocupacional debería ser también introducido dentro del modelo de recuperación, porque es algo que los propios usuarios hacían mucha referencia, ¿no? en este estudio. Este es un estudio que llevamos a cabo, en este caso liderado por Domingo Palacios, el director de nuestro grupo de investigación. Es una experiencia que llevamos a cabo, que se llevó a cabo en País Vasco, en el que se llevó una convivencia de 3 días entre estudiantes de instituto y personas, usuarios ingresadas en unidad de cuidados psiquiátricos prolongados de larga estancia de un hospital psiquiátrico. Entonces, se hizo una experiencia de convivencia, ¿no? Como cuando te vas con amigos a una casa rural de 3 días, ¿no?
Y luego, en este caso Domingo, que fue el que lideró el estudio, él estuvo en esa convivencia, fue reflejando mediante observación todo lo que fue ocurriendo y luego fue entrevistando a tanto a las personas con problemas de salud mental como a los estudiantes y posteriormente a profesores del instituto y a los padres de las estudiantes para ver cómo había sido esa experiencia, ¿no? Y en esta experiencia, pues bueno, se tuvieron que organizar desde asignar responsabilidades para ir a comprar, para cocinar, para limpiar, y había terapeutas ocupacionales también que pues dinamizaban un poco, ¿no? Ese fin de semana organizando pues algunas dinámicas grupales, juegos, gincanas y bueno, pues todo lo que fue sucediendo, ¿no? Aquí también fue interesante, ¿no?, ver cómo en las narrativas de los participantes, al principio los propios usuarios tenían mucho miedo, ¿no? Las propias personas con problemas de salud mental tenían miedo a no ser capaces de convivir con los estudiantes, miedo al rechazo, ¿no? Y cómo posteriormente, tras finalizar la experiencia, expresaron que incluso se sentirían más capaces de llevar a cabo una vida independiente fuera del hospital, que no se habían sentido tan estigmatizados como ellos pensaban en un inicio, ¿no? Y desde la perspectiva de los propios estudiantes, cómo cambió también su perspectiva a las personas con problemas de salud mental. Estudios que hemos realizado, por ejemplo, como este en la cárcel de Navalcarnero, entre presos con trastorno mental grave. ¿Me escuchas? Sí. Que te comento un poquito. Tenemos que finalizar ya en 5 minutos, ¿vale? Porque vamos a tener otra ponencia a las 10:15. Sí. Más que nada para que te vayas viviendo, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. En la cárcel de Navalcarnero con personas con trastorno mental grave y estas personas no hablan de la importancia de la conectividad, no solamente con personas, sino con los propios animales. Bueno, es verdad, disculpadme que me he emocionado y me he extendido mucho, simplemente ver que veáis que hay multitud de estudios de investigación cualitativa, desde participación en actividades de música y teatro, cambios en la identidad, estudios sobre estigma en personas con trastorno mental grave, estudios sobre parentalidad, estudios sobre sexualidad, o sea que al final cualquier tipo de fenómeno, incluso durante la época de COVID, ¿no?, sobre experiencias de vida, de sintomatología psicótica, sobre experiencias de vida en el confinamiento. Y para finalizar, que yo creo que me da tiempo, son 3 minutos, os voy a dejar un pequeño vídeo para entender, ¿no?, cómo algunos fenómenos serían difícilmente explicables desde la metodología cuantitativa. Son 4 minutos. ¿Me da tiempo, Miriam, a ponerlo? Vale, sí. ¿Sí? Venga, a darle. Gracias. Today, I found my love today. Everybody says they knew long ago, but I am not that way. I demand evidence before I say I know. Finally, it came to me, my theories confirmed. In all my experiments, I have seen a trend. The null hypothesis is not at all sustained. It's very likely that you are more than a friend. I love you more than the median. I'm certain, cause the p-value is 0.01. Our love is blessed by a t-test. I can prove to you I love you. Yes, I have evidence that you have got a crush. The autonomic nervous system doesn't lie. Your dermal capillaries dilate and you start to blush.
and our pupil size correlation is extremely high. Your curves don't have a normal distribution, and your eyes are in the top 10% unranked. Come with me and you will see my logical conclusion. I love how statistically significant. You love me more than my control group, 'cause you see, when we meet, your heart goes through, and your pulse rate accelerates when we're on a date. You must be. You love me. I look into your eyes and think of decibels so high. And playing with your own spreadsheet makes me high. And now my heart, y-axis, grows and reaches up to 10. And touches my x-axis until we come to origin. I love you, and we have the evidence. Other people's love can be a coincidence. What flowers, what we want, our statistical power is the best breakthrough. I love you, and no one can doubt it. You can shout loud that we're in love crowd. We have proofs in stacks and no alternative facts. I can prove to you that I love you. That I love you. That I love you. That I love you. I love you. Bueno, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer, ¿no?, es que hay aspectos existenciales de la experiencia humana que difícilmente serían explicables en términos matemáticos, estadísticos o mediante la correlación, ¿no?, entre diferentes aspectos de la experiencia. Muchas gracias. Pues una frase maravillosa, Jorge. Además, yo creo que tiene ahí ese broche divertido final que la verdad es que me ha encantado. Súper divertida y bonita la canción. Nada, que decirte que una ponencia maravillosa porque creo que marca de verdad esa diferenciación entre recuperación sintomática y esa recuperación personal. Una ponencia que, bueno, que nos expone un poquito esa metodología cualitativa que nos crea un campo de investigación mucho más realista, completo, y que incluye además esa visión humanizada de que en estos casos estamos visualizando a una persona, bueno, varias personas, contemplándolos como algo que va más allá de números y de valores y de factores a cuantificar. No buscamos datos, que se busca crear una mejor conexión con los demás, un significado de vida, identidad, empoderamiento. Sencillamente una visión maravillosa. Vale, pues vamos a tratar de responder muy rápidamente las preguntas que tenemos por aquí, ¿vale? Nos pregunta Jonathan, ¿consideras que esta base cualitativa es una gran ausente en otros campos? Pues mira, hace años es verdad que en ciencias de la salud los profesionales se han adscrito mucho al modelo biomédico y parecía que la investigación cuantitativa era la única válida. Pero de unos años para acá, ¿no?, en los últimos 5 o 10 años y sobre todo a raíz del COVID, ¿no?, han empezado a surgir muchos estudios cualitativos en otras disciplinas, en fisioterapia, en enfermería, en medicina, que realmente cada uno desde su propio paradigma o marco desde donde entiende, ¿no?, la profesión y los procesos de recuperación, cada vez se le está dando mayor importancia a la investigación cualitativa.
y de ahí que hayan surgido muchos estudios mixtos. O sea, que los terapeutas ocupacionales no somos los únicos, ¿no?, que estamos dándonos cuenta que no tiene sentido únicamente dar datos estadísticos y que las experiencias de las personas ayudan a generar conocimiento y ese conocimiento genera cambios, no solamente a nivel de los servicios de salud, sino a nivel estructural, macrosistémico, en los sistemas nacionales de salud. O sea que no, hay fisioterapeutas, enfermeras, hay médicos, ¿no?, muy adscritos a esta metodología de investigación. Maravilloso. Pues sí que tenemos más preguntas, pero desgraciadamente tenemos que cortar ya. Lo que sí que podemos hacer, Jorge, si quieres, dejas de compartir y nos escribes en el chat un correo de contacto por si la gente quisiera mandarte las preguntas por correo electrónico, ¿vale? El que está ahí es jorge.perez@urjc.es. Si Fenomenal. es que no sé meterlo en el chat. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Estupendo, pues con eso ya lo tenemos en cuenta y todos aquellos congresistas que estén interesados en mandarle alguna pregunta a Jorge, estoy segura de que está encantada de responderos. Fenomenal. Disculpad que no haya habido tiempo. Nada, no te preocupes. Para el debate, que realmente habría sido interesante y, bueno, me he extendido un poco más de la cuenta. No te preocupes, Jorge, sin problema ninguno. Pues nada, que muchísimas gracias por sacarnos un ratito. Ya sabes que formas parte también de esta casa, así que nos tienes para lo que necesites. Y bueno, nos vemos ahora justo en 7 minutitos, que ahora y cuarto vamos a empezar con la ponencia de Más allá del hacer. Cómo utilizar un enfoque multidimensional para promover una participación diaria significativa. Venga, nos vemos en unos minutitos. Hasta luego, gracias. Gracias.